Vamos a predicar sobre un tema que lo titulé así: la luz verdadera vino al mundo. ¿Quién es la luz verdadera? Cristo, ¿verdad? Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, en la Reina Valera. Dice bien claro la palabra de Dios de esta manera: aquella luz verdadera, en referencia a Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Amén. El hecho más importante de la historia de la humanidad fue el que dividió a la historia misma en un antes de Cristo y un después de Cristo. O alguien puede pensar que una persona fuera más trascendente, sobresaliente para toda la humanidad, más que Cristo. Los mismos historiadores, los mismos estudiosos, eruditos, los académicos más destacados, decidieron tomarlo a él, a Jesús de Nazaret, como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. ¿Se da cuenta de eso? El Dios al cual usted y yo creímos y creemos es justamente esa persona que gente que no es ni cristiana, gente sin fe, ha puesto como la persona de un antes y un después en la historia de la humanidad. El momento en la historia que sucedió un hecho que impactó tan fuertemente en las vidas de las personas. No solo de aquella época, porque si no se hubiese quedado ahí, ¿verdad? No hubiese sido un hecho trascendente, porque Cristo trascendió los tiempos hasta el día de hoy. Pegó tan poderosamente su vida y su legado que sus consecuencias, las consecuencias de lo que Él hizo, de lo que Él fue, esas consecuencias fueron, son y serán las más influyentes en toda la humanidad, en todos los tiempos. Ese Cristo estamos hablando. Vuelvo a repetir. No hay nadie de los historiadores seculares, o sea, incrédulos, que no creen en Cristo. No hay ni uno solo que se atreva a negar esto que estamos aseverando. Así de contundente es en el mundo. Ningún historiador académico serio negaría o escribiría un libro, ¿verdad? Porque en el papelito habla, ¿no? Nadie podría escribir algún estudio o libro que negara la trascendencia máxima del legado de Jesús de Nazaret en la historia de la humanidad. Nadie, absolutamente nadie podría hacer eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue esta persona de Jesús de Nazaret tan trascendente? ¿Por qué fue tan trascendente? ¿Por qué trascendió todos los tiempos y todas las personas y todas las generaciones por 2000 años? ¿Por qué fue Jesús la persona más influyente de toda la historia de la humanidad? ¿Cómo puede ser que un simple hombre judío, carpintero de oficio, de una nación muy pequeña en ese tiempo, y todavía lo es, ¿verdad?, que llevaba siglos sometida a los imperios de turno? Babilonia era el imperio de turno, o sea, el imperio dominante, ¿verdad? Entonces, ellos sometidos ahí, una pequeña nación, una más de cientos. Persia era el imperio dominante y ahí estaban los judíos sometidos a ellos, ¿verdad? Claro, no era porque no tenía poder, era porque Dios se los había advertido, ¿no? Que si no se ponían en orden delante de Él, pues iban a ser sometidos en las naciones paganas. Pero fíjense, este Jesús era un judío de una nación pequeña, insignificante. Estaba a los límites extremos del oriente, del imperio actual de esa época, que era el imperio romano. Había dichos en donde muchos cónsules o procónsules y senadores romanos, gente de lo más importante de su época, ¿verdad?, más poderosos, cuando los decidían mandar al exilio o al olvido, los mandaban por esa zona. Fíjense,
Por eso siempre cuando los mandaban ahí se querían salir de ahí, porque estaban siendo relegados, imagínense. Y de esa zona relegada venía el Señor. Un hombre simple, sencillo. Ni rico era, ni poderoso según los criterios del mundo. Ni siquiera tenía un papá rico, ni un papá poderoso. Peor aún, los ricos y poderosos del momento y de su nación estaban contra él, eran sus enemigos. Entonces, ¿cómo pudo ser una persona tan sencilla, tan, entre comillas, insignificante, y que tenía todo el mundo en contra de él, a los más poderosos, a los más adinerados, y al poder del imperio romano también en contra de él? ¿Cómo puede ser que esta persona tan marginal y menospreciada como lo fue Jesús sea el más influyente de toda la historia de la humanidad? ¿Nunca se lo pudo pensar de esa manera? La respuesta, claro, está en la Biblia, ¿no? Pero simplificado es que todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo, obró, fue ciertamente verdad. Fue verdadero, fue fidedigno a todo lo que de él se estaba escribiendo en el pasado y escribió en el futuro. Por eso, mis hermanos, podemos constatar que la vida de Jesús, sus dichos, sus hechos, sus predicaciones, sus milagros, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, todo lo que tiene que ver con la figura y la persona de Jesús de Nazaret, lo podemos constatar, verificar y confirmar. De hecho, es la vida de todos los hombres. ¿Cuántos hombres hay ahorita? Son 8 hombres, son hombres y mujeres, me refiero en forma genérica. Ahora dicen que pasamos los 8,000 millones, ¿verdad? Ahora, en esta actualidad. Pero imagínense a lo largo de toda la historia de la humanidad. A lo largo de toda la historia de la humanidad. Es el hombre que más se puede verificar y confirmar su existencia, su vivir, sus hechos. Todo acerca de él. Es el que más registro tiene. Por lo que él dijo, por lo que se dijo de él antes de que él incluso naciera. Y por lo que se dijo de él después de que él muriera y resucitara de los muertos. En el texto principal de hoy, la palabra de Dios nos dice claramente que Jesús era la luz verdadera que vino al mundo. Esto es, la persona de Jesús traería a este mundo oscuro, lleno de maldad, significa lleno de mentiras, de traiciones. ¿Cuántos les mintieron? ¿O cuántos fueron traicionados? Lleno de violencias y guerras. ¿Cuántos sufrieron o padecieron violencia o padecen? ¿Cuántos sufren abusos y perversiones? ¿Cuántos vemos ese tipo de cosas en este mundo? Jesús era la promesa que traería una luz que aclararía, alumbraría toda esta oscuridad. Una luz que despejaría toda duda y todo miedo. Una luz que llenaría todo vacío y soledad en nuestras vidas. Una luz que terminaría con el poder de la muerte en nuestras mismas vidas, mis hermanos. Con la historia de la humanidad misma está dividida, dijimos, en un antes y después de Cristo. También así la afirmación y la verificación de las verdades de la persona de Jesús que trae a este mundo oscuro, también nosotros lo podemos dividir en un antes y un después de su vida. Antes que Jesús naciera, los profetas, desde Moisés, escribieron acerca de él. La primera profecía, todos sabemos que es Génesis 3:15, ¿verdad? Que él va a ser la descendencia de la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente. Y la serpiente se refiere al Satanás, que tiene el imperio de la muerte. ¿Sí lo entiende, no? El imperio de la muerte, o sea, la persona que nos incita a pecar, Satanás, que nos tienta y nos quiere hacer tropezar
para que el pecado domine nuestra vida, bueno, Jesús le pisó la cabeza, destruyó su imperio de la muerte. O sea, abrió un camino de luz, de salvación a todas las personas que en Él crean. ¿Cuántos están agradecidos por Él? Entonces, antes de que Él naciera, los profetas escribieron mucho, prolíficamente acerca de Él. Textos proféticos que están escritos en la Tanakh o la Biblia hebrea. Un compendio de 39 libros que fueron canonizados gradualmente a lo largo de los siglos antes de Cristo, estamos hablando. Y finalizó más o menos, según los eruditos, alrededor de 200 a 300 años antes de Cristo, la compleción del Antiguo Testamento o Tanakh, como le dicen los hebreos, ¿no? Es ampliamente conocido esta tradición judía, ¿verdad? No hay necesidad de verificarla. Prácticamente en toda la historia se sabe que el Antiguo Testamento es el libro que más copias tiene, que más argumentos escritos tiene, que más historia y tradición tiene. Nuestra Biblia, su Biblia, contiene esos libros que los judíos han aceptado como buenos durante siglos, antes del nacimiento de Jesús. Pero si vamos a la evidencia arqueológica, vamos a poner unos minutos de evidencia arqueológica para dejarlo también en el audio. Las partes escritas más antiguas del Antiguo Testamento que aún se conservan son una serie de amuletos de plata que datan del siglo 6 al 7 antes de Cristo. Fíjense, 700, 600 años antes de Cristo. Usted puede decir, no, pues ¿qué había aquí en México 500 años antes? Pues estaba Hernán Cortés, ¿verdad? Y todos los mexicas, que todavía están, ¿verdad? Pero fíjense, imagínense 500 años, no es poca cosa, ¿sí lo entiende, no? El fragmento más antiguo del manuscrito que se conserva del libro de Levítico data de 4 siglos antes de la época de Jesús. 4 siglos. En cuanto al fragmento más indiscutible, sin lugar a discusión, más antiguo del Antiguo Testamento es el papiro, se le llama papiro 967, que contiene el libro de Deuteronomio, la Torá, de los primeros 5 libros, el quinto. Y se remonta a 250 a 150 años antes de Cristo. El rollo de Isaías, el libro de Isaías, está encontrado completamente, lo encontraron completo en los rollos del Mar Muertos, ahí en las cuevas de Qumran. La copia es la copia más antigua de un libro completo del Antiguo Testamento, que data de más de 100 años antes de Cristo. Evidencia fehaciente, evidencia contundente de que antes de Cristo se escribió de Cristo, de la vida de Cristo. Este rollo de Isaías, cuando se lo compara al libro de Isaías que usted y yo tenemos en nuestras Biblias, es igual en un 99%. El 1%, más o menos 1% que queda, solamente son diferencias de puntuación y de ortografía menor, que no altera el significado del texto. ¿Sí lo entiende? O sea, el significado es el mismo. O sea, es una copia fidedigna lo que usted tiene. Usted puede estar seguro de lo que usted tiene era lo que se tenía hace más de 2000 años, antes incluso del nacimiento de Jesús. De esa manera usted puede tener la confianza. ¿Qué mejor evidencia que antes de que Cristo viniera al mundo, Dios ya hubiese profetizado acerca de él? El libro de Isaías es uno de los varios mencionados de una manera que menciona al Mesías prometido de una manera muy específica. Y es uno de los que más habla del Mesías que ha de venir, Jesús. Y haberlo encontrado ese libro completo, ¿sí me entiende? Sin ningún faltante. Ahí no había capítulos, pero digamos en nuestra forma de hablar de ahora, todos los capítulos y todos los versículos completos que usted tiene, son los que estaban escritos hace miles de años. No es coincidencia, mis hermanos,
que justamente el libro de Isaías se haya encontrado completo. Algunos, o mejor dicho, muchos arqueólogos, creyentes y no creyentes, denominaron este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto como el hallazgo arqueológico más importante de los últimos siglos, mis hermanos. Más importante. ¿Era necesario este descubrimiento arqueológico de los rollos del Mar Muerto para saber que el Antiguo Testamento era una realidad previo al tiempo de Jesús? No era necesario. Por supuesto que no. La antigua Biblia, la Tanaj hebrea, es uno de los libros que más evidencia hay arqueológica e histórica antes de Cristo. No hacía falta tener esto adicional, pero Dios, ¿qué hace? Nos confirma una y otra vez, para que no haya nadie que quede con la duda o con la excusa. No hay excusa, mis hermanos. Es evidente, contundente toda la evidencia que hay, abrumadoramente. ¿Y qué se podía leer en ese rollo de Isaías? Lo mismo que usted y yo podemos leer, Isaías 7:14, ¿qué dice? Vamos a ir rápidamente. Es fascinante encontrar que estaba escrito igual. Y dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? O sea, Cristo es Dios. Después de Cristo, fíjense, siguiendo el hilo de la evidencia arqueológica e histórica abrumadora que hay. Nomás le menciono esto rápido, miren. Los apóstoles, los testigos principales de lo que hizo Jesús, de lo que dijo Jesús, escribieron también acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y a eso nosotros lo llamamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Pacto. Una compilación ahora de 27 libros. O sea, 39 de la Tanaj, del Antiguo Testamento, y 27 del Nuevo. Forman un total de ¿cuánto, matemáticos? 66 libros en un solo libro, ¿verdad? Que es la Biblia. Que al igual, el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, tiene innumerables copias certificadas en antigüedad. Igual que el Antiguo Testamento. Miren, el número de manuscritos copiados disponibles va aumentando a medida que van descubriéndose cada año más copias. Cada año se descubren y se siguen descubriendo. Es lo más que se descubre cuando uno busca datos o manuscritos antiguos. Lo que más usted va a encontrar, la probabilidad más alta es que encuentre algún pasaje bíblico. Y los que no creen se quedarán, no, pues es que los cristianos eran bien muchos. Por eso. ¿Y por qué eran bien muchos? Ese es el tema, ¿verdad? En la actualidad se informa comúnmente que existen alrededor de 5.800, más de 5.800 manuscritos nomás del Nuevo Testamento. Imagínense. Hay más de 10.000 manuscritos antiguos escritos en latín, que son los que se copiaron del griego primitivo. Más de 9.300 manuscritos antiguos en otros idiomas, etcétera, etcétera. Le podemos agregar los manuscritos de los padres de la iglesia, a los que fueron los discípulos de los discípulos de los discípulos, y ahí se fueron durante los primeros siglos. Entonces nosotros los denominamos los padres de la iglesia. Y todos ellos citaron versículos de la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuántas citas hay? Nomás de los padres de la iglesia, más de 1 millón. Más de 1 millón de citas puede usted encontrar. Para una rápida comprensión, porque usted puede decir, ay, pues 5.800 pueden ser poquitos, serán muchos. Uno no tiene una referencia, ¿verdad? No sabe bien si son muchos o pocos. Aunque rápidamente sabe que 5.800 para cosas escritas hace 2.000 años o más de 1.000 años no es poca cosa, ¿verdad que no? O escríbase algo y trate de guardarlo por 200 años. No, los que escribieron los padres fundadores de México, ¿cuántas cosas escritas hay de ellos?
póngalas a contar, no llegan ni a 500, mis hermanos. Por ejemplo, Platón. Todos conocemos que Platón era uno de los grandes filósofos del mundo. Sí, bueno. ¿Sabe cuántos escritos tiene él? 7. 7 copias que se les pueden dar directo a Platón, al gran filósofo. 7. ¿Se da cuenta la magnitud de la diferencia? Platón, no estoy hablando de un Platón de que me voy a comer de pozole, ¿verdad? Después. Pero estoy hablando del filósofo. ¿Y sabe que esos 7, sabe cuándo se descubrieron? Algunos dijeron, ay, pozole. Qué suerte, no me escuchó Darío. Pero fíjense, 1200 años después de la existencia de Platón. ¿Cuándo se descubrió esos 7? Más o menos después de más de 1000 años. ¿Se da cuenta? Después de 10 siglos se empezaron a descubrir 7 copias. Y los expertos dijeron, es de Platón. César, el famoso emperador, el primer emperador romano. Todo el mundo lo conoce, todos estudiamos historia en la escuela. 10 escritos antiguos. ¿Sabe cuándo? Esos 10, más de 1000 años después de la existencia de César. ¿Ya se da cuenta la magnitud de la diferencia con los escritos bíblicos? Herodoto, uno dice, ¿qué es Herodoto? Pues es los que estudiaron historia y los que nos gusta la historia, él es el que el mundo occidental lo denominan el padre de la historia occidental, Herodoto, un griego que existió 4 siglos antes de Cristo. ¿Sabe cuántos hay escritos de él? El gran padre de la historia occidental. 8 contra casi 6000 del Nuevo Testamento, nomás del Nuevo, ni estoy hablando del Antiguo, nomás del Nuevo. ¿Y sabe cuándo? 1300 años después de la existencia de Heródoto. Me van a crucificar algunos filósofos. Aristóteles, hablando de filósofos. Bueno, este tiene 49. Dice 49. Compárelo con los 5800 del Nuevo Testamento. ¿Qué es? Nada. 1400 años después de la vida de Aristóteles. 1400 años después, estos 49. Josefo, Flavio Josefo, el famoso historiador del primer siglo. Era contemporáneo de Pablo, de Juan, etc. 120. 120 ya empieza a aumentar, ¿verdad? 1000 años después de la existencia de Josefo. Homero, 643. Es el que más se le acerca a la Biblia, al Nuevo Testamento. Homero vio la Ilíada, la famosa Ilíada. Bueno, pero ¿sabe cuándo fue que empezaron a descubrir todos estos 643 copias de Homero? 500 años después de su existencia. 500. Los evangelios, muchos, hay más de 1700 antes de 100 años de la existencia de Jesús, de que Jesús estaba en la tierra. ¿Se da cuenta? Las cartas de Pablo, más de 800 entre los años 110 y 150. Más de 800. El libro de Hechos nomás, más de 650. Menos de 200 años después del primer siglo. Las epístolas pequeñas y normales por ahí del Nuevo Testamento, más de 600. Entre 150 y 200 años después de Cristo. Apocalipsis, nomás el libro de Apocalipsis, más de 300 copias. Después de 150. O sea, estamos hablando menos de un siglo que Juan el apóstol escribiera el libro de Apocalipsis. ¿Se da cuenta? La obra de Homero, la Ilíada, es el único escrito que atestigua de la antigüedad, cuyo número se acerca un tantito ahí a los libros del Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta? Con 643. Pero de todos los demás, solo un puñado me refiero que se puede contar con los dedos de la mano, ¿verdad? Un puñado de manuscritos, cada uno de ellos separados de su original, el original, cuando existió el autor, más de un milenio, más de 1000 años los separan y son un puñado. ¿Se da cuenta? Ahora la magnitud
¿Qué excusa van a dar las personas que dicen, veo el Nuevo Testamento y no lo creo? Es que no hay mucha evidencia. Es que no ha estudiado. No ha estudiado. Me puedo pasar más de 2 horas aquí hablando de todo esto. En serio. Cuando comparamos los manuscritos del Nuevo Testamento entre sí, vemos que los escribas también eran exactamente bien precisos en las copias que ellos hacían. Especialmente en la zona de bizantina, ¿verdad? Donde procedían muchos manuscritos del Nuevo Testamento. Eran exactos, no había casi errores. Dios no solo inspiró los 27 libros del Nuevo, aparte de los 39 del Antiguo, sino que también se encargó sobrenaturalmente, milagrosamente, de que el texto de su palabra, la Biblia, fuese copiado fielmente y con frecuencia. ¿Se da cuenta? Para que nadie, vuelvo a repetir, nadie tengamos excusa. No hay excusa. Está un clic de internet. En vez de buscar quién ganó el partido de ayer, o cómo se hace la receta de la comida esta, o dónde me voy a vacacionar ahí por Google, mejor googleé este tipo de cosas. No va a haber excusa. La diferencia con los textos más famosos de los grandes pensadores de la historia de la antigüedad es abrumadora. ¿Se da cuenta ahora sí la magnitud de la diferencia? Es más, con todas las copias del Nuevo Testamento encontrados, se puede armar completamente todo el Nuevo Testamento a la perfección, sin alterar el significado de ninguno de los pasajes de la Biblia. Ninguno. Dijimos que antes de Cristo, Isaías 7:14, lo leo de vuelta, dice así la palabra. Ahora que ya tenemos la confianza de que hay mucha evidencia, ¿verdad? Dice así la palabra, verificada. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y es Dios con nosotros. Después de Cristo, el apóstol Mateo, en Mateo 1:22, miren cómo escribe. Todo esto, Mateo 1:22, Reina Valera, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, citando a Isaías, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los principales testigos de Jesús, los apóstoles, en este caso Mateo, confirmaba la profecía de Isaías 7:14. Y como vimos, hay evidencia abrumadora. Miles de textos que científicos, grandes académicos y eruditos que escriben libros y tesis en las universidades, dicen, sí, no hay lugar a duda que esto es un manuscrito, un papiro antiguo, una roca, una tumba antigua de hace 2000 años, de hace 1500 años, y que dice que está escrito esto que acabamos de leer. Antes de Cristo encontramos otra profecía. Vamos a Isaías 9:6. Y dice así la profecía, una de las profecías más grandes. De vuelta, en el mismo libro que se encontró completo, ¿verdad? Hace medio siglo. Fíjense. Y Isaías 9:6 dice, vamos a leer capítulo 9, versículos 1 y 2. 1 y 2. Dice así, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y dice ahora en el versículo 6, bajamos unos versículos, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Que la Biblia es una poesía hermosa, ¿verdad? Después de Cristo, mis hermanos. Ustedes recuerden, ¿no? Que tiene miles,
manuscritos por aquí, por allá, ya se descubrió todo eso, ¿no? Estamos hablando de que hay evidencia, ¿verdad? Arqueológica, histórica, tradición, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos la Biblia. Nosotros la tomamos como lo que es, la palabra de Dios inspirada a sus santos profetas. Y el apóstol Mateo dice ahora en su libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Y cita justamente esto que leímos en Isaías 9, 1 y 2. Estableciendo el contexto para la profecía de un niño llamado Dios fuerte en Isaías 9:6. Esto es lo que dice Mateo. Mateo 4:12 dice, Mateo 4:12 dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese, ahí está, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿A qué se estaba refiriendo ahora? La profecía cumplida, ¿verdad? Que es Cristo ya llegó a la tierra como hombre para poder predicar la luz, la verdad, la transparencia de la salvación de Dios. Amados hermanos, quizá alguno que otro también futuro armado hermano, ¿verdad? Porque hay gente que todavía no cree en verdad. Las evidencias de los textos encontrados nos muestran la confiabilidad, subrayo, confiabilidad, de que esas profecías se llevaron a cabo en la persona de Jesús de Nazaret. O sea, se comprueba que él hizo lo que estaba escrito antes y se comprobó, ¿verdad? Que había textos antes de su venida que ya estaban escritos de esa profecía. ¿Sí me entiende? Y después de que él se fue y ascendió a los cielos, se escribió acerca de él los testigos oculares. Y escribieron confirmando la vida de él y confirmando lo que los profetas dijeron. Todo cuadra. ¿Sí entiende? Pero podemos tener más de 1 millón de manuscritos. Podemos tener 20 millones de manuscritos encontrados antes de Cristo y después de Cristo, que confirman la veracidad de los hechos ahí narrados en la Biblia, ¿verdad? Pero aquí viene lo importante, mis hermanos. Pero si usted no recibe en su corazón a esa persona que estos textos mencionan como la luz verdadera, nada sirve. ¿Cómo evidencian tantos manuscritos antiguos que realmente Él vino al mundo hace 2000 años? Pero si usted no lo recibe en su corazón a Jesús, esa luz no va a brillar en usted. ¿Sí lo entiende? Y usted va a seguir en penumbra. Su vida permanecerá en oscuridad. Antes de Cristo, mis hermanos, el texto escrito por Isaías como 700 años antes de Cristo, nos declara que Jesús será la luz que resplandecerá en la vida de los que andaban en tinieblas. Jesús iba a ser la luz verdadera, la luz de Dios, que pondría fin a la sombra de muerte en la que andaban las personas. Después de Cristo, el texto que escribió Mateo en el primer siglo nos confirma que esa luz verdadera ya vino al mundo y su nombre era Jesús, que significa el Salvador. Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice así: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En hebreo Jesús es igual que Josué. Josué y Jesús son lo mismo en hebreo. ¿Recuerdan a Josué, aquel gran líder que tomó el bastón de mando de Moisés, ¿no? Y metió al pueblo de Dios, a Israel, a la tierra prometida, a Canaán. Jesús, al igual que
aquel Josué en el Antiguo Testamento que fue figura y sombra de Jesús es la luz verdadera que ilumina nuestro camino a la tierra prometida eternal, a la Jerusalén espiritual. Debemos de hacer esa transición y que no se quede en mero escritos, en mero una cosa académica. ¿Se acuerdan los fariseos y los escribas? Era meramente académico. Y eso infla el ego nomás. La luz verdadera debe de llegar a nuestros corazones, mis hermanos, para poder iluminar nuestras vidas. Jesús es la verdadera luz que ilumina entonces ese camino nuestro de lo que hemos creído y nos lleva a la tierra prometida celestial. Juan 8:12, vayamos ahí al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. En la Reina Valera seguimos y dice así la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Tal como el texto de Isaías 9, 1 y 2. ¿Recuerdan? El texto de Isaías 9, 1, 2. Y el Señor aquí está en Juan 8, 12, está especificando aún más. Porque la revelación progresa, es progresiva. Se va ampliando a medida que pasa el tiempo. El que me sigue, dice el Señor, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz es para sacarnos entonces ¿de qué? De las tinieblas en que andábamos. No es para meternos más adentro de las tinieblas. No es para cumplirnos todos nuestros propósitos que teníamos antes de conocer a Cristo. ¿Sí lo entiende? Es para sacarnos de las tinieblas que nos estaban llevando a una muerte segura. Sacarnos ¿a qué cosa? A su luz admirable, que nos hace admirable porque nos hace pasar de muerte a vida. Juan 5:24, no lo busque. Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos hemos pasado de muerte a vida? Amén. Y aquí, mis hermanos, ¿qué dice el Señor? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese oír significa que lo aprendimos en la última enseñanza en Deuteronomio 5:1. El miércoles, yo sé que el miércoles algunos no pueden venir, pero yo se lo leo. Deuteronomio 5:1 dice: llamó Moisés a Israel y les dijo: oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos. ¿Para qué? Ponerlos por obra. O sea, oír es oír ¿con qué? Con fe. El que oye mi palabra y cree al que me envió, leímos, ¿verdad? Eso siempre lleva, el oír con fe, lleva ¿qué? El querer aprender cada vez más, conocer más al Señor y guardarlo como lo que es, lo más precioso que podemos encontrar en esta vida. ¿O qué otra cosa le puede llevar a ser parte de la familia de Dios? ¿Qué otra cosa? Nada. Nada absolutamente. Entonces, ¿qué otra cosa más preciosa? ¿Qué tesoro hay en esta tierra o en esta vida más precioso que Jesús? Nada. Por eso el Señor nos enseña que oír con fe significa aprender y conocerlo más, pero atesorándolo ¿en dónde? En donde atesoramos lo más precioso en nuestro corazón. Dijimos el miércoles que guardamos en nuestro corazón. ¿Sabe qué guarda usted en su corazón? Lo que más quiere, lo que más considera importante. Por eso el Señor nos dice, guárdalo en tu corazón, como lo que es más importante. En Deuteronomio 6 dice, ama al Señor ¿con qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. No seas mediocre amando a Dios, dice. Ámalo a Él primero, por sobre todo.
Y así vas a poner en orden tu vida y vas a poner por obra la luz verdadera, el ejemplo de Cristo. Porque ¿de qué sirve oír sin ponerlo por obra? ¿Verdad que sí? ¿De qué sirve decir soy cristiano cuando no pongo por obra el ejemplo de Cristo? Como diría el apóstol Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque es una fe engañosa, no es una fe verdadera. El oír con fe siempre lleva a ponernos a nosotros mismos en nuestras vidas por obra lo que oímos en la palabra de Dios. Claro, de menos a más. Uno no puede ser ya luego hacer obras en Cristo espectaculares. Va de menos a más. Pero siempre manos a las obras. Jesús es la luz de este mundo, mis hermanos, porque Él es el único con poder para salvarnos de las tinieblas de este mundo. El único camino. Sus testigos presenciales, los apóstoles, han dado testimonio acerca de Él. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice bien claro el apóstol Pedro que en ningún otro hay salvación. ¿En quién hay salvación? ¿Hay otro? No, no hay. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Su nombre dijimos que significa Jesús, salvación. Lo que vivimos, el proceso de transformación por el oír con fe sus palabras, la Biblia, eso que tiene lleno de evidencia arqueológica, histórica y tradición, ¿verdad? Todo eso, ¿cómo usted lo lee? ¿Como un libro de historia? ¿Como un libro de filosofías? ¿Como un libro moral? Algunos lo leen así, ¿verdad? Como un libro moral, que también lo es, ¿verdad? Pero más arriba del libro de filosofía, libro de moralidad, libro de enseñanza, libro de historia, arriba de eso es la palabra de Dios, del Dios verdadero. Es la luz que puede iluminar nuestras vidas para pasar de muerte a vida. Testificamos, mis hermanos, al igual que los apóstoles lo hicieron en su momento, que Jesucristo es el Señor. Esa es la vida. Ese es el antes y después de Cristo en su vida. Ese debe de ser. Somos parte ahora de la eternidad junto a Cristo Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. E invocar habla de clamar al que confiamos, porque oímos con fe. Pero no todos se acercan a la luz verdadera, ¿verdad que no? La gran mayoría no quiere acercarse. De hecho, muchos de los pasajes que hoy mencionamos, en donde vemos que hay esperanza por la gracia de Dios, ¿verdad? Todos mencionan en el contexto una advertencia. Muchos de estos mencionan la advertencia. Vayamos al pasaje principal para cerrar el día de hoy. Juan 1:9 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. O sea, Dios quiere que todo hombre se salve, ¿verdad que sí? Todas las personas ama a Dios. Por eso esa luz alumbra a todos, llega a todos significa. Porque vino a este mundo por todos. Pero continúa así el pasaje en Juan 1:10, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Él es el creador, Dios. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no recibieron la luz verdadera? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué no recibieron si tenían la Tanakh, la revelación de Dios, inspirada por Dios, la palabra de Dios? Los mismos que antes de Cristo habían recibido la palabra de Dios en la Tanakh, el Antiguo Testamento, no recibieron la luz verdadera. Esa es la historia de Israel, ¿recuerda? Durante siglos ellos fueron bien rebeldes. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no habían escuchado con fe. Oír, ¿con qué dijimos? Con fe. Cuando usted escucha la Biblia y dice, ese pasaje me lo sé de memoria. Sí, de la Virgen y usted sabe que María
Era virgen cuando concibió al Señor. No sé, puede ser, yo qué sé. Quizás es una tradición, una leyenda para incrementar la grandeza del personaje, ¿verdad? Como vieron, como Hércules, ¿verdad? O todo ese tipo de héroes grecorromanos. ¿Sí se acuerdan de esos héroes? Ellos eran hombres de verdad, de carne y hueso, pero los hicieron que pelearon con monstruos y que volaban y hacían toda clase de mentiras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuánto dijimos que los libros fueron escritos, encontrados? Después de siglos, mis hermanos. Y cuando siglos pasan, se arman leyendas. ¿Sí se da cuenta? De boca en boca, de generación en generación, una persona normal se vuelve leyenda. Nomás los padres de la patria, de todas las patrias, de todos los países, ¿verdad? Los nombran como los grandes, ¿eh? Ahí en mi país, en Corea, no, que este era el general y medía 2 metros y su espada, ahí está exhibida. Es una espada de 2 metros, entonces imagínense, era un Goliat, ¿verdad? Era un gigante. No, hombre, después vamos a los registros, medía 1,80 m, hombre. Claro que para la época, esa época era grandote, ¿verdad? Y esa espada alguien la hizo después para acelerar la leyenda del general, ¿verdad? Es así. Pero ¿cuánto dijimos? Las leyendas tienen que pasar siglos, ¿verdad? ¿Y cuándo se descubrieron la mayoría de los textos bíblicos? Décadas. Décadas. Incluso en la misma década que murió el Señor, están las primeras. Y después de ahí, durante siglos, se dijo lo mismo. No cambió el relato bíblico. ¿Sí se da cuenta? Que no hay leyenda aquí. No hay nada inflado. ¿Qué escucha usted cuando lee la Biblia? Si la lee, ¿verdad? Porque supuestamente los cristianos leemos la Biblia. Porque es nuestro alimento espiritual. Somos ya seres espirituales vivificados, hechos vivos por el Espíritu Santo. Entonces nos interesa alimentarnos. Por eso hoy estamos aquí también, ¿verdad? No por tradición, no por querer ganarme alguna cosa, ¿verdad? Del Señor, sino por conocer más de Dios, ¿verdad? Del que yo amo. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Cómo escuchamos los pasajes bíblicos? Hay que tener mucho cuidado de estar oyendo, escuchando, leyendo la palabra sin fe. Es tremendo la incredulidad. La Biblia siempre a la incredulidad la hace igual a los necios. ¿Vieron los necios? Igual incrédulo. La Biblia, así lo toma la palabra de Dios. Mateo 15:7 dice el Señor, fuerte, el Señor es fuerte porque nos ama. No quiere que nadie se pierda. Dice, hipócritas, les dice a los líderes que leían la palabra sin fe, sin creerle verdaderamente a Dios lo que ahí estaba escrito. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, antes de Cristo, ¿recuerdan, no? Versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿qué? Lejos de Dios. Lejos de Cristo. Al no oír con fe, no guardaban las palabras de Dios en lo que más importante, en el lugar más importante de nuestras vidas. ¿En dónde? Nuestro corazón. Porque dijimos que atesoramos las cosas que consideramos más importantes de nuestra vida. ¿En dónde? En nuestro ser íntimo, más en nuestra alma, en nuestro corazón. Y al no oír con fe, no lo guardamos en nuestro corazón. Lo guardamos ahí, como si fuese otro libro más de historia o de moralidad, como los fariseos. ¿Y qué les dice el Señor? Bien hecho por memorizar tantos pasajes bíblicos. No, hipócritas le dice. Y les dice que están lejos de ser hijos de Dios. Imagínense que les diga a mí. Yo me he imaginado este versículo que me lo dijese a mí el Señor. Pero cuando yo esté ya ahí, enfrente del Señor cara a cara, ¿qué oportunidad hay ya ahí? Pues no hay ninguna oportunidad, ya es tarde. Hay que atesorar las palabras con fe. ¿En dónde? En nuestro corazón. Porque nunca porque no podemos ponerlo en nuestro corazón lo que usted pone, digamos, vamos a poner compramos una caja fuerte. Y ahí pongo un fajote de dinero. Y claro, porque tengo que guardarlo. Pues ahí pongo una banda elástica que compré. También ahí, ¿verdad que no? Porque es insignificante, no lo voy a guardar en la caja fuerte.
¿Voy a agarrar una moneda de oro ahí? Sí. ¿Una moneda de 10 centavos voy a guardar ahí? No. ¿Sí se entiende, no? Rápido se entiende esto. Uno guarda lo importante en la caja fuerte de su más ser interior. Si volvemos al texto de Juan, capítulo 1, versículo 12 ahora. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuántos lo recibimos? Amén. ¿Cuál es su nombre? Jesús el Salvador, ¿verdad? Repito, mas a todos los que le recibieron, ¿en dónde? En su corazón. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra no nos deja lugar a dudas, ¿verdad? ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes van a estar en la eternidad, en las moradas celestiales preparadas para sus hijos? Los que hemos creído, escuchado con fe verdaderamente y atesoramos lo que Él nos dice en su palabra en nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros. La luz verdadera vino al mundo a darnos la luz necesaria para dejar de ser nosotros ciegos espirituales y poder ahora sí andar confiados. ¿Cómo anda cuando uno ya despierta de la ceguera? Pues anda confiado. Cuando anda ciego andaba así tanteándole, ¿verdad? Porque se puede tropezar, porque no está viendo qué hay ahí enfrente de él. Pero cuando el Señor abre nuestros ojos espirituales, ahora sí andamos en esta vida confiados, valientes, en lo que no vimos con nuestros ojos naturales, claro, pero sí vimos en el Espíritu. Por eso dice la palabra que ahora los que recibimos su luz andamos por fe y no por vista. La vista no nos domina, sino que domina nuestra fe, el andar por fe, dependientes de Jesús. ¿Usted está en este camino de luz? ¿Dios le ha abierto sus ojos espirituales? Jesús, la luz verdadera, que es Cristo el Señor, nuestro Salvador, ha llegado al mundo hace 2000 años, a este mundo. Corroboremos si es verdad. Si nosotros realmente tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vayamos a este último pasaje, Primera de Juan, capítulo 1, versículo desde el 5. Aquí, anótelo. Este pasaje nos va a enseñar si andamos en luz, si somos hijos de Dios. ¿Qué mejor cosa que verificar y asegurarnos esta confianza en lo que hemos creído, ¿verdad? Dice así, 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos, dice el apóstol Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, que estamos unidos a Él, que estamos reconciliados con Él, y andamos en tinieblas, decimos por la boca, ¿verdad? Como en Mateo 15, de boca para afuera. Pero andamos ¿en qué? En tinieblas, pecando una y otra vez. ¿Qué dice que somos? Mentirosos, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis? Así tal claro. Versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. Vio que no hace énfasis en la comunión con el Señor, sino Él dice, bueno, obviamente tienes comunión conmigo porque ya tienes la luz dentro. Pero esa luz se va a manifestar ¿para dónde? ¿Para adentro? No, se manifiesta ¿para dónde la luz? Para afuera. La luz está para iluminar. Y dice, tenemos comunión unos con otros. Ya no menciona la comunión que tenemos con el Señor como obvia, porque es obvia, sino habla de la comunión unos con otros, entre hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andas en luz en Cristo Jesús, tienes comunión con los hermanos, significa este pasaje. No hay cristiano ermitaño, significa, bueno, lo acabamos de leer, ¿verdad? Comunión significa, la palabra griega es koinonía, recuérdelo bien, koinonía. Lo que hicimos significa compañerismo, comunión, contribución, ofrenda, participación. Eso significa koinonía. Participar con los hermanos de la ayuda mutua, es eso. Como la vez pasada que muchas hermanitas pues
esforzadas trajeron un montón de cosas, otros aportaron dinero para poder comprar ciertas cosas y ahí se armó un buen fiestón, ¿verdad? Una buena comida. ¿Quiénes comieron bien en la semana pasada? Bueno, todos comimos bien, gracias a Dios. Pero la luz del mundo, Jesús se manifestó en los hermanos y en las hermanas, ¿verdad? En koinonía, como dice este pasaje nos está enseñando eso. No hay cristianos ermitaños. O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer la koinonía? ¿Cómo practicar la koinonía, la luz iluminando a otros, si no me congrego? ¿Sí entiende, verdad? ¿Dónde está, hermano, que hay que congregarse? Pues aquí hay un pasaje. Está sencillo, ¿verdad? Y es un pasaje de lo más importante porque dijimos que este pasaje nos enseña si andamos en luz o andamos en ¿qué? En tinieblas. El que anda en tinieblas no va al cielo, así de sencillo, punto. Y el que anda en luz, cuando Cristo venga, suenen las trompetas, pues ahí nos vemos, gente. Si estoy de trabajo, arrivederci, ¿verdad? Me sale hasta al italiano, ¿verdad? Todo, me sale todas las palabras es el día que más deseo, ¿verdad? Los que no quieren participar de esta koinonía, lo tengo que mencionar porque está bien claro en la palabra. Y hay muchos textos. Algún día voy a mencionar esto de congregarse, ¿verdad? Está lleno de textos. Los que no quieren participar de esta koinonía entre los hermanos, dice la palabra recién en 1 de Juan 1, no tienen la luz de Cristo en su corazón, significa. No están andando entonces en sus caminos. Y si no andas en el ejemplo de Cristo, pues sigues en tinieblas. ¿Por tu propia qué? Por tu propia rebeldía, por tu propia maldad, por tu orgullo. Y a nadie más podrá echarle la culpa el día del juicio final. A nadie, y a mí menos. Una cosa que me dijo el pastor es bien claro, que en ese día a nadie, ni a ti ni a mí, nos digan, ¿por qué no hablaste la verdad? Y esa oveja se fue al infierno pensando que se iba a ir al cielo. ¿Por qué no le hablaste la verdad? Yo no sé, eso me acongoja mucho, nomás pensarlo. Siquiera pensarlo un poquito me acongoja. Me parte el corazón, ¿sí me entiende? Es como ver a un hijo que sabe que va camino de muerte y usted lo deja. No se vaya a ofender mi hijo. ¿No es mejor decirle la verdad, confrontarlo con la verdad y ver que se arrepienta? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Deme 5 minutos. Juan 3:17. Es claro la palabra de Dios. Siempre nos va a confrontar para beneficio nuestro. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso le puso Jesús, el Salvador. Por eso lo envió a todos los hombres, dice la palabra. Para que sea por gracia, por medio de la fe. Por eso, mis hermanos, en el 18 dice, el que cree en él no es condenado. ¿Qué hace falta? Creerle en verdad, escuchar su palabra con fe, con confianza de que Él hará, Él va a hacer, Él va a obrar en mi vida. Yo no necesito ya estar estresado de qué va a pasar en mi vida, qué voy a hacer de mi vida. Mi vida es un desastre, pero no me voy a levantar nunca así. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, recuérdelo. Nunca se lo olvide, usted es hijo, hija de Dios. El más poderoso, el Dios creador. Ay, no tengo esto, no tengo lo otro. El Padre le va a dar lo que a usted le va a beneficiar. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Eso es escuchar con fe. ¿Por qué no me das eso? Porque no te conviene, hijo. Darío me está pidiendo un cuchillo. A mí me gustan mucho así las cosas de esas, ¿no? Entonces, el cuchillo, tengo un cuchillo así con ¿cómo se dice? De cuerno de ciervo, incrustado en de venado, ¿verdad? Y está muy bonito y no, Darío, dámelo, yo quiero dar. Yo, ay, no, si no se vaya a ofender Darío, ¿verdad? Ahí está. Claro que no le voy a dar el cuchillo, claro que me pide la llave del auto y no se la voy a dar. Y Dios es mejor Padre que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que cree en Él no es condenado. Pero ahí viene la advertencia. Pero el que no cree ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y especifica el Señor, ¿no? Para que no nos quede la menor duda. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo con todas las evidencias arqueológicas, históricas y con todas las evidencias de la vida de mis hermanos, que veo que, wow, se transformaron totalmente. Con toda esa evidencia, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, la maldad, sus rollos, sus tranzas, más que la luz, más que Cristo, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Que nada, me voy, no me dicen nada y ahí me voy a hacer mis rollos. Dame mi herencia y me voy, o muérete, ¿verdad? Ah, ¿no te mueres? Pues dame la herencia anticipadamente. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es su vida, mi hermano, mi hermana? No vaya a ser que aborrezcamos la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Si has recibido la luz verdadera de Dios, a Jesús, cuyo nombre es sobre todo nombre, porque solo en Él hay salvación. Si has recibido la luz verdadera que ilumina la oscuridad de este mundo, ilumina a este mundo. Tú, hermano, hermana, tú tienes que iluminar este mundo ahora. En las tinieblas que está este mundo metido, está horrible el mundo. Y nunca estuvo tan oscuro como esto ahora. ¿De quién es la responsabilidad de iluminar este mundo oscuro? No, es de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Ay, amén. Ay, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo, Señor? Pues tú no estás trabajando, Señor. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. ¿Se da cuenta? Una ciudad asentada sobre el monte no puede ser escondida. No se esconda. Predique la palabra. Ay, no, ¿qué dirán si soy cristiano? Ya me van a echar el trabajo. ¿Quién le dio el trabajo? ¿Quién le dio su negocio? ¿De quiénes son las ganancias? De Dios. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes. ¿De quiénes? De los que hemos creído, escuchado con fe. Alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Señor, gracias por enfrentarnos a tu verdad, mi Dios. Nosotros hemos creído, mi Dios, de que tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz verdadera que ilumina nuestras vidas, Señor. Pero esa luz no solo ilumina el interior de nuestras vidas, sino que se manifiesta por obras de caridad, por buenas obras, que son la manifestación de lo que ya tenemos dentro de nuestro corazón. A ti, mi Dios. A ti, Señor, que te atesoramos por sobre todas las cosas y creemos que tú eres el Dios vivo, el que nos ha salvado de una muerte segura. Y te damos gracias, Señor, y nos arrepentimos de nuestra frialdad, de nuestra tibieza, de no haber sido luz muchas veces que nos has requerido, de no ser ejemplo tuyo, mi Dios, en donde quiera que estemos, Señor. Señor, ayúdanos a que la gente vea tu luz. Ayúdanos a hacer esa luz que ilumina este mundo oscuro y cada vez más oscuro, mi Dios. Ayúdanos a recibir tu luz y hacer esa expresión lo más perfecta posible, mi Dios, de tu amor, de tu fidelidad, de tu mansedumbre, de tu gentileza, de todo tu carácter, de toda tu esencia. Porque ahora ya somos hechos nuevos en ti y tenemos tus genes, los genes espirituales de un nuevo carácter en Cristo Jesús. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, mi Salvador. Amén.
Bendito eres, Señor. Gracias. ¿Cuánto ama Jesús? Amén. Amamos a Dios y estamos agradecidos.